Hoy vamos a dialogar justamente con la persona que anticipó el triunfo en estas elecciones presidenciales de la República Argentina, dándolo justamente como ganador al candidato Javier Milei, el actual nuevo presidente de la Argentina. Le damos ya mismo la bienvenida a la directora justamente de la consultora Wonder, Carolina Gelati. Bienvenida, un gusto saludarte. Caro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, mucho Bueno, gusto. igualmente, Gracias por la gracias. invitación. Gracias a vos también por acompañarnos y bueno, permitirnos establecer este diálogo en un momento tan especial de la Argentina, ¿no? A ver, contanos un poquito, Caro, cómo surge esta evaluación que realiza la consultora que vos dirigís, Wonder, en la Argentina, anticipando justamente a Javier Milei como ganador, como futuro presidente de la Argentina. Bueno, la verdad es que todo este año fue muy difícil el tema de la realización de encuestas, por muchos problemas que surgen metodológicos, y la verdad es que hay una creciente desconfianza hacia las encuestas porque muchas veces, no solo en la Argentina, en todo el mundo han fallado en algunos pronósticos, y esto tiene que ver con problemas metodológicos que se dan en relación a cómo evoluciona los medios de comunicación. Digo, pensando hace mucho tiempo, las encuestas se hacían domiciliarias, Claro. forma telefónica, todos tenían un teléfono fijo y Ujú. existía un padrón de teléfonos, entonces se podían armar muestras más controladas. Sí. Ese es un problema. Otro problema es que la gente tiene una opinión mucho más volátil hoy en día. Entonces, por ahí responde algo en una encuesta y después cambia de opinión. Y también está el tema de que muchas veces la gente no quiere responder. Hay segmentos grandes de personas que no quieren responder. Bueno, hicimos encuestas como hacemos siempre con nuestra metodología y yo creo que esta vez, entre las generales y el balotaje, la gente fue definiendo su voto de una manera más estable, siempre con una porción de la población que por ahí se mantenía dudosa, pero creo que esas condiciones nos permitieron medir mejor y llegar a un mejor pronóstico. Depende mucho, generalmente, Carolina, el trabajo de campo que se realice en una investigación de estas características. Y teniendo en Sí. cuenta esto que vos comentabas, que hay mucha gente que duda justamente de las encuestas que realizan algunos colegas, debido a que, bueno, Ujú. habitualmente se sabe que hay, digamos, algún tipo de acuerdo con alguno que otro candidato, eso generó mucho descreimiento de gran parte de la sociedad. ¿Cómo se dio la postura justamente de las personas que ustedes estuvieron encuestando a lo largo de este año? Mirá, lo que te digo es eso, hubo mucha volatilidad. A veces por ahí la gente cree que, o sea, evidentemente puede ser que exista a veces alguna connivencia entre alguna encuestadora y un sector político, Sí, pero en general las encuestadoras tratan, sobre todo cuando estás muy cerca de las elecciones, tratan de claro. acertar, Ujú. porque ese es Sí. nuestro trabajo. Pero también Pero viste que hay mucha gente que quiere guardar, quiere mantener la privacidad, ¿no? O sea, o hay gente que plantea una cosa y que después termina siendo todo lo contrario, ¿no? que piensa que va a votar de una manera y después vota de Exacto. otra. Y sí, Y también hay gente que no quiere revelar su voto, se llama el tal voto cual. vergüenza Ujú. o, digamos, todo este ambiente que existe nuevo de polarización de las opiniones, de Claro. la circulación en Ujú. redes sociales, de a veces de la estigmatización de determinadas posturas, Sí. hace que mucha gente no quiera revelar su voto, se Ujú. lo guarde. Este, pero lo que te digo es que creo que hubo mucha volatilidad del voto entre las PASO y tal vez las generales, y después de las generales hubo alguna porción que ya tenía muy definido su voto, yo te diría por lo menos un 75-80% de la población, Sí. y un 20% restante que se mantenía muy dudosa y cambiante. Primó el enojo, tuvo mucho que ver en muchos de los votantes justamente esta toma de decisión a último momento de producir un cambio. Ustedes fueron notando esa opción que se podía dar en una votación de los conciudadanos argentinos que venían bastante enojados con algunos temas puntuales que no habían sido tratados como corresponde, ¿no? Sí, sí, yo creo que finalmente se plasmó el enojo en el voto y el rechazo a un gobierno y a una gestión que fue muy frustrante para toda la población.
y que finalmente algo que cuando en las generales Massa queda primero, el candidato oficialista, parecía que tal vez la sociedad no reaccionaba frente a la enorme crisis económica, ¿no? Fue como una sorpresa en el sentido de que todo el mundo pensaba que no era posible para el oficialismo ganar una elección con tan malos resultados económicos para la población. Uh-huh. Y yo creo que finalmente, a la hora del balotaje, a pesar de todas las dudas que le generó a la población esta particular disyuntiva que se presentó en el balotaje, creo que finalmente primó también el voto castigo y el rechazo a lo establecido. Uh-huh. Con un temor hacia cuál es la oferta que ofrecía el candidato a la oferta de Milei, por sus características particulares y personales, pero finalmente creo que la gente prefirió tomar el riesgo, la población mayoritariamente prefirió tomar el riesgo de lo desconocido, de ir hacia lo desconocido, que de permanecer en la experiencia que implicaba una continuidad respecto a lo que fue este gobierno. Uh-huh. Muchos dicen de que hubo como una falla gravísima en lo que es la estrategia de comunicación, que eso facilitó también que haya, digamos, un recambio de la idea que tenían muchos de los votantes y que a último momento produjeron un vuelco en la toma de decisiones, ¿no? Esto se dio prácticamente en las últimas 2 semanas. ¿Están así las cosas? ¿Ustedes pudieron evaluar mucha indecisión de parte de la sociedad previamente justamente a la votación? No, yo creo que por lo menos lo que fue entre las generales y el balotaje, uh-huh, no hubo tanta oscilación. Uh-huh. Creo que en realidad fue buena la comunicación, uh-huh, del partido oficialista, en el sentido, o sea, creo que para lo que fueron los resultados de la gestión del oficialismo fueron resultados bastante positivos, uh-huh, pero tal vez es cierto que en el último tiempo hay una lectura de que tal vez, por ejemplo, lo que fue el debate público, a pesar de que a nivel argumentativo lo dio ganador a Massa, tal vez eso generó un mayor rechazo hacia ese candidato. O sea, es casi como decir que la gente en general no está del lado del ganador, se terminó como poniendo del lado del candidato que parecía más frágil que del más fuerte. Tal vez esa fortaleza que mostró el candidato en el último tramo de la carrera, sí, viéndose ganador, le jugó en contra, ¿no? Le puede haber jugado en contra. Hizo como una opción finalmente hacia el que percibió como más débil. ¿Y cómo analizás vos un poco la postura que hay de ese porcentaje de indecisos, ¿no? Eso fue fundamental a la hora justamente de volcarse hacia esta toma de decisión el día de la votación final. Sí, yo creo que hubo mucho voto en blanco. Uh-huh. Ese sí es un voto que tal vez fue evolucionando. Como sí, que ni bien terminaron las generales, creo que, o sea, lo que pasó es que los candidatos que desaparecieron de la competencia, principalmente los votantes de Juntos por el Cambio, sí, quedaron sin referente, ¿no? También los de Schiaretti, los del Frente de Izquierda, pero el que era más mayoritario y más importante ver hacia dónde iba a votar era el votante de Juntos por el Cambio. Sí. Ese tuvo que decidir entre 2 opciones que no le gustaban ninguna de las dos. Uh-huh. Creo que en un inicio había una cantidad importante, una proporción importante que se pensaban inclinar por el voto en blanco. Claro, que después un poco eso optó ese porcentaje de gente en favorecer justamente la candidatura de Miguel, ¿no? Exacto, creo que eso se terminaron volcando masivamente hacia Milei, uh-huh, y creo que bastante importancia habrá tenido la pronunciación del expresidente Macri y de la ex candidata Bullrich en apoyo al candidato de La Libertad Avanza. Claro.
En el final, un poco de esta evaluación que ustedes hacen, ¿cómo notaron la situación de la gente, de los argentinos, en cuanto, digamos, a su estado de ánimo? ¿Pudieron cotejar esto, esta opción de un cambio presidencial? ¿Viene cargado de cierto, digamos, porcentaje de esperanza o hay un desánimo realmente producto de esta grave situación económica que viene atravesando la Argentina hace tantos meses? Yo creo que hay un grado de esperanza, creo que sí, que hay un grado de esperanza, pero con mucha moderación. Estamos acostumbrados a las desilusiones y a los golpes, claro, los argentinos. Entonces creo que hay una moderación importante. Eso se notó en que no hubo un festejo masivo como hubo en otras elecciones. Si bien hubo festejos en el Obelisco y demás, no fueron tan masivos como fueron en otras ocasiones. De hecho, es un partido muy nuevo, claro, no tiene la historia o la trayectoria de otros partidos que van... Fíjate, en 24 meses lo que han logrado, en una cosa realmente muy llamativa y que está siendo analizada ya en estas horas por varios institutos, inclusive hasta universidades a nivel internacional. No entienden muchos cómo se puede lograr justamente un cambio de estas características a nivel político como se ha dado en la Argentina en estas horas, ¿no? Exacto, la verdad que es algo muy inusual. De hecho, es un candidato que llega a la presidencia con muy pocos diputados, con muy pocos senadores, con una fuerza que... fue representativo de esto el acto en el escenario en donde él estaba el presidente electo con otras 3 personas. Una era la vicepresidenta, la otra era la hermana y la otra era la pareja. O sea, cuando normalmente en festejos de elecciones presidenciales los escenarios están repletos de personas. O sea, toda una estructura armada ya previamente. Exacto, con toda la estructura, el equipo de trabajo que llevó a ese triunfo. Esto le da como un poco más de credibilidad y de fuerza, de potencia, digamos, como para poder armar y pararse con una estructura fuerte a mediano plazo el presidente elegido Javier Milei. Bueno, yo creo que él no tiene más remedio que empezar a negociar y a buscar consensos con otras fuerzas, evidentemente principalmente el PRO, estimo yo, porque sí, porque no es viable, digamos, poder llevar adelante un gobierno sin los apoyos que va a requerir en el Congreso, y además existen infinidad de cargos en las estructuras de los distintos ministerios que hay que ocupar y que no tienen gente propia suficiente, y que eso se va a ir tejiendo probablemente en este mes hasta la asunción, para poder llenar los cargos, para poder, armar una estructura que le permita gobernar. Perfecto. Bueno, Caro, te felicitamos por haber sido justamente la única que dio en la tecla, ¿no? Que pronosticó ganador justamente al presidente electo Javier Milei en la Argentina, y me imagino que de ahora en más vas a tener muchas más consultas y muchas más propuestas como para competir directamente en la Plaza Iberoamericana. Muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Saludos. Bueno, Carolina Gelati, ustedes la escuchaban, la directora de Wonder, la consultora que pronosticó justamente a Javier Milei como ganador en estas elecciones que acaban de concluir justamente con el candidato Javier Milei ya como presidente de la República Argentina.